Bueno, vamos a tratar un tema esta noche, es un tema que creo que no hemos tratado todavía en los talleres de los campamentos como iglesia. Hace un tiempo atrás, en el mes de febrero, estuve en una conferencia de pastores y líderes y tomé un taller en esa conferencia acerca de recursos pastorales, y uno de los recursos que más llamó mi atención fue este librito. Se llama Cuando los cristianos discrepan. Cuando los cristianos discrepan. Y este libro es interesante. No sé si están familiarizados con los puritanos, ¿sí? Los puritanos fueron un grupo de creyentes que vivieron por varios siglos y que fueron reconocidos por su alta devoción y piedad, ¿sí? Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en el fundamento de la nación de los Estados Unidos. Y dos de esos grandes hombres fueron John Owen, un hombre conocido, lo conocen a John Owen, escritor puritano. Él escribió el famoso libro La mortificación del pecado, y otro puritano, en mi criterio, mi puritano favorito, se llama Richard Baxter. Él fue un escritor también muy profundo, un hombre que amaba al Señor y conocía las Escrituras. Y este es un libro que recapitula lecciones que se aprenden del conflicto no resuelto entre John Owen y Richard Baxter. Cuando escuché eso, llamó profundamente mi atención. Cómo dos hombres como Richard Baxter y John Owen podrían, en primer lugar, que tuvieran un conflicto, y en segundo lugar, que ese conflicto no fuera resuelto. Y ahí hay lecciones, ¿cierto? Y una de las cosas que me encanta del libro es que el primer capítulo se llama Dos buenos hombres, ¿no? Y ahí en el primer capítulo habla de que cuando el joven rico se le acerca al Señor Jesucristo, el joven rico le llama al Señor maestro bueno, ¿no? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas maestro bueno si bueno solamente hay uno? Reconociendo el hecho de que fuera de Dios, fuera de Cristo, no hay ningún hombre bueno, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que va a tratar de hacer el primer capítulo, mostrar de que cada creyente bajo el sol no está eximido de la realidad de tener que enfrentar conflictos con otros creyentes. Entonces vos estarás pensando: bueno, Felipe, pero vas a hablar acerca de resolución de conflictos y estamos en un campamento familiar. Y quiero explicarte por qué voy a tratar este tema en un campamento familiar. Creo que una de las personas con las que más conflicto tenemos, o el creyente con el que solemos tener más conflictos, es con nuestro cónyuge. Entonces, si bien lo que vamos a escuchar se aplica para todo tipo de creyente, creo que donde más vamos a ejercitar estos principios va a ser en el ámbito y en el clima del matrimonio, ¿cierto? Así que vamos a ir a algunas de las lecciones que fui encontrando en este recurso, que fueron muy interesantes. Y yo le puse al título de esta sección: resolviendo los conflictos en el matrimonio, ¿sí? Los conflictos en el matrimonio. Si hay una de las cosas que observo en la consejería pastoral es que hay un alto grado de agnosticismo en cuanto a este tema, en cuanto a la resolución de conflictos en el matrimonio. No se sabe cómo definir
un conflicto resuelto en términos bíblicos. Tampoco se sabe cuáles son los parámetros que deberíamos poder señalar en nuestras vidas para poder llegar a la conclusión de que un conflicto ha sido resuelto, ¿sí? Entonces, la intención de este estudio es poder ayudarte, número uno, a que puedas tener una perspectiva bíblica de cómo un creyente debería ver el concepto de resolución de conflicto y cómo definir si un conflicto con una persona, en este caso tu cónyuge, realmente ha llegado en términos bíblicos, y obviamente cuando hablamos de términos bíblicos, desde la cosmovisión de Dios, si el conflicto está resuelto o no, ¿sí? Ahora, antes de adentrarnos en qué es lo que enseñan las Escrituras con respecto a esto, me gustaría mostrarte algunos de los vicios que veo en las parejas o en los matrimonios y también en relaciones dentro de la iglesia cuando aparecen las discrepancias entre creyentes. Muchas veces muchos matrimonios creen que la resolución del conflicto ocurre cuando la dinámica natural de la relación se ha recuperado. Estoy relacionándome con una persona, aparece un conflicto, por un periodo de tiempo ese conflicto me distancia de mi cónyuge, de mi esposo, de mi esposa, y de repente el tiempo hace que mi dinámica habitual, puede ser en la iglesia o puede ser en mi familia, haga que yo vuelva a relacionarme de la misma forma como me relacionaba con la persona antes del conflicto. Entonces, cuando la persona recupera la dinámica de la relación, asume de que el conflicto ya ha sido superado. Ese es uno de los vicios mucho más frecuentes, ¿cierto? Generalmente los procesos de conflicto están vestidos de silencio, están vestidos de ignorarse mutuamente, ¿cierto? O a veces tiene que ver con la restricción de ciertos favores o de ciertas interacciones habituales. Y cuando todas esas restricciones o todas esas consecuencias del conflicto empiezan a desaparecer y se recupera la relación de una manera natural, entonces asimilamos de que ya el conflicto lo superamos. Otro de los vicios, quizás más frecuentes que también he visto en la consejería, es que muchas veces, y ojo con esto, porque esto tiene que ver explícitamente con el tema del matrimonio, muchas veces los conflictos dentro del matrimonio terminan resolviéndose con la intimidad sexual. Hace un tiempo atrás, me acuerdo, había una familia, esto fue un caso verídico, una familia que vivía en una constante práctica de conflictos matrimoniales, constante, continua. Y una de las cosas que le llamaba la atención al consejero de este matrimonio era ver la cantidad de hijos que tenían. Y esto se debía prácticamente porque su relación era muy caótica y la forma en la que resolvían los conflictos era en la cama. Y esto era un conflicto y era una forma de recuperar la dinámica en el matrimonio. Entonces, cuando llegaban al ámbito de la intimidad, determinaban que ese ámbito de la intimidad hacía que la resolución del conflicto se superara. A veces, otro de los vicios que también vemos en la resolución de conflictos es un trato superficial del problema. A veces pensamos que simplemente utilizar la palabra discúlpame por lo que hice o perdóname por lo que hice, pero, ¿cierto? O simplemente la implementación de esa palabra perdón o discúlpame es equivalente a la resolución de un conflicto. Y eso hace que en la mente de un matrimonio la resolución de un conflicto se vea simplemente a un resumen de palabras adecuadas o políticamente correctas para restaurar o para recuperar la dinámica habitual de la familia. Pero quiero decirte que cuando las Escrituras hablan o detallan un conflicto resuelto,
la expectativa que Dios tiene con respecto a un conflicto resuelto es mucho más elevada que recuperar la intimidad en la familia, que decir simplemente perdóname o discúlpame, o que recuperar la dinámica habitual que la familia tiene. Ninguno de estos tres escenarios representa lo que Dios está esperando que ocurra en la dinámica de la reconciliación y la resolución de conflictos entre creyentes. Ninguna de ellas. Lo que Dios tiene para nosotros es, en primer lugar, mucho más rico, y la expectativa que Dios tiene es una vara mucho más elevada. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el pasaje que vamos a estar estudiando. Pero antes de definir bíblicamente qué es un conflicto resuelto, hay tres verdades fundacionales que me gustaría dar para que vos entiendas por qué hay conflictos y cuáles son, o tres verdades fundamentales acerca de los conflictos, que si vos incorporás estas tres verdades en tu mente, se van a convertir en un estímulo, en un motivador, en un impulsor para que vos vayas hacia una resolución real de conflictos cuando estás en una discrepancia con otro creyente, o con tu esposa o con tu esposo, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver tres verdades fundamentales acerca de los conflictos y después vamos a hablar acerca de qué es ver un conflicto resuelto desde la perspectiva bíblica, ¿sí? En primer lugar, un conflicto con otro creyente es un conflicto con la verdad. Vos decís, no, Felipe, un conflicto, si yo tengo un problema con mi esposo, es un problema con mi esposo. Yo no tengo un problema con la verdad. Si yo tengo un problema con mi esposa, no tengo un problema con la verdad, tengo un problema con mi esposa. Quiero mostrarte que no es así. Vamos a ir al libro de Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 15. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no, perdón, versículo 14, perdón, y después vamos a cerrar en el 15. Pero si tenéis celos amargos, escucha, esta palabra tenéis que subrayarla porque es la que precisamente vamos a utilizar para describir. Y contención en vuestro corazón, esta palabra contención es equivalente a una discrepancia, tiene que ver con aspectos relacionales. Y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no os jactéis. Mira cómo cierra la cláusula del versículo 14, que dice, ni mintáis contra la verdad. Esto es lo que está diciendo este texto. Fíjate lo que está diciendo este texto. Si tenéis celos o estás en una discrepancia con alguien, no infles tu mente pensando de que esto tiene que ver con cualquier tipo de asunto. Esto es un asunto en contra de la verdad. Esto es lo que está diciendo este versículo. Estás mintiendo contra la verdad. Estás mintiendo contra la verdad. Cuando una persona tiene celos de otra persona, cuando una persona tiene una discrepancia con otra persona, esto es lo primero que tiene que traer hacia su cabeza, ¿sí? Tiene que entender de que un problema con otro creyente, este problema relacional que yo tengo con mi esposa, o con mi esposo, o con otro hermano de la iglesia, o con un miembro de la familia que también es creyente, es un conflicto en contra de la verdad. En primer lugar, cada conflicto relacional con otras personas es un conflicto en contra de la verdad. Y esto, por definición bíblica, es así. Cuando vos tenés un problema con alguien, tenés un conflicto con la verdad, en primer lugar. Ahora, vos me dijiste, Felipe, pero vos al explicar estos tres fundamentos, me dijiste que estos tres fundamentos me iban a motivar hacia la reconciliación, hacia la resolución de un conflicto. ¿De qué manera me ayuda? Bueno, si vos sos un creyente entrenado en tu mente para luchar en contra del pecado, cuando vos estás viendo ese conflicto relacional y sos un creyente entrenado, vas a traer este versículo a la mente y vas a recordar que desde la visión de Dios,
este conflicto relacional no tiene que ver solamente con el individuo, tiene que ver con un conflicto en contra de la verdad. Cuando un creyente permite un conflicto con otro creyente, tiene que entender que desde la perspectiva de Dios lo que esta persona está permitiendo es un conflicto con la verdad. Esto es lo que está diciendo Santiago. Tu conflicto más allá de la persona con la que estás teniendo la discrepancia, en primer lugar tienes que traer esto a tu mente. No estoy combatiendo contra un hermano, estoy combatiendo contra la verdad misma de Dios. Estoy contrariando la verdad de Dios. Estoy tratando de llamar mentira a la verdad de Dios. Eso es lo que Santiago te está diciendo. Si vos ves este pasaje desde una perspectiva más amplia, te vas a dar cuenta de que Santiago está haciendo un contraste entre la sabiduría terrenal, diabólica, perversa y la sabiduría que viene de lo alto. Fíjate un poquito más, trata de sacar el zoom del versículo y fíjate lo que dice un poquito más adelante. En el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Mira lo que dice. Después es pacífica. Cuando una persona tiene un conflicto con alguien, tiene que saber que la sabiduría que viene de lo alto no está operando. Tiene que reconocer que su conflicto, en primer lugar, y antes de tener el conflicto con la persona, es en contra de la verdad. Cada vez que vos estás permitiendo un conflicto con tu esposo o con tu esposo, estás diciéndole a la verdad de Dios que no es suficiente. Cada vez que vos estás teniendo un conflicto con tu esposo o con tu esposo o con cualquier persona, con cualquier otro creyente, le estás diciendo a Dios, tu verdad no es suficiente para mí, no es lo suficientemente convincente como para que yo viva en pos de ella. Pero si vos sos un creyente que tiene la mente entrenada y está experimentando una discrepancia con algún tipo de creyente, una de las cosas que el creyente va a hacer es empujarse a sí mismo para ir hacia la resolución, porque sabe que lo que está poniendo en juego es la verdad misma de Dios. Es la verdad misma de Dios. En segundo lugar, la primera verdad es un conflicto en contra de la verdad. En segundo lugar, es un conflicto en contra de Dios. Acompáñame a primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Este es un pasaje que conocemos muy bien. Y esto es otro de los elementos energizantes para el creyente, motivadores, para encaminarse, dirigirse hacia la resolución de conflictos. En primer lugar, porque un conflicto con una persona es un conflicto en contra de la verdad, pero un conflicto en contra de una persona, además de ser un conflicto en contra de la verdad, es un conflicto en contra de Dios. Fíjate lo que dice. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si vos ves un poquito más atrás, ¿cierto? Dice, el que dice que está en luz, versículo 9, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Tienes que recordar que este pasaje lo está escribiendo Juan. Y este concepto de la luz es un concepto que Juan conoce muy bien. En Juan, capítulo 1, en el Evangelio de Juan, no en Primera de Juan, sino en el Evangelio de Juan, Juan va a escribir que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y que esa dinámica, ese amor, amar más las tinieblas que la luz, hizo que la relación con el Salvador no pudiese ser posible. Entonces, acá lo que está diciendo Juan es lo siguiente. Lo que Juan está diciendo es que una persona que vive bajo una condición continua y permanente de aborrecer a un individuo es la marca de una persona que no tiene comunión con Dios, no tiene relación con Dios. Una persona que permanece en un conflicto no resuelto con otro creyente y se abraza a ese conflicto, justificándose, defendiendo sus derechos, promoviendo todo el pecado para mantenerse en ese conflicto, refleja que esa persona no tiene una relación con Dios. Estás amando más las tinieblas que la luz.
Entonces acá tenés otro elemento también motivador para resolver un conflicto. Si yo no puedo resolver un conflicto con mi esposo, con mi esposa, si yo vivo en una relación de amargura, de celos, de competencia, de contención con un creyente, estoy mostrando que no tengo las marcas de la verdadera salvación. Una persona que es salva entiende de que tanto el perdón como la reconciliación van a formar parte de su vida. Y si esta persona no puede ir hacia el perdón y la reconciliación, entonces tiene que entender esa persona que no tiene las marcas de una persona regenerada. Entonces, en primer lugar, es un conflicto en contra de la verdad. En segundo lugar, es un conflicto en contra de Dios. Pero en tercer lugar, es un conflicto interno. Y este tercer peldaño también va a ser un elemento motivador. ¿Por qué razón? Santiago capítulo 1 nos enseña al hacer la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Él responde: vienen de vuestras pasiones. Es un conflicto interno, es en contra de la verdad, es en contra de Dios y es un conflicto interno. No puedo pensar que la falta de resolución de problemas o de conflictos es simplemente porque los factores externos en el conflicto son los que no permiten la reconciliación o la resolución. Cuando yo entiendo ese principio, entonces tengo tres elementos motivadores. Tengo que resolver el conflicto relacional porque no puedo contrariar la verdad. Tengo que resolver el conflicto relacional porque no puedo contrariar mi relación en contra de Dios. Y tengo que resolver el conflicto entendiendo de que no son los agentes externos los que generan el conflicto, sino son los agentes internos de mi corazón. Esto es un taller, así que pueden hacer preguntas en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. Entonces, para entender y para tener una perspectiva bíblica acerca de la resolución de conflictos, ¿cómo sé si he resuelto, si los problemas relacionales que tengo realmente los estoy resolviendo? Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras que es Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10, y vamos a ver los componentes de una relación restaurada o cómo se ve, ¿cierto?, un conflicto resuelto. Y quiero que entiendas una cosa. Una vez que vos escuches esto, tu conciencia, tu mente va a ser informada de manera tal de que ahora el Señor te va a hacer responsable de que en cada conflicto que vos tengas con un creyente, sea tu esposo o tu esposa, ahora Dios te va a hacer responsable de que esta dinámica se vea en tu vida tal como las Escrituras lo enseñan y lo delinean en las páginas de este pasaje, de este párrafo. Pero antes de adentrarnos en el capítulo 4, déjame explicarte un poquito el contexto de Santiago, ¿sí? Un poquito el contexto de Santiago. Santiago es una carta que se escribió en una temprana edad del mundo cristiano, Si vos lees el capítulo 1, te va a hablar de que esta carta fue escrita a hombres y mujeres que fueron desparramados por el mundo por causa de la persecución que recibieron mayormente un grupo de judíos por convertirse al cristianismo. Santiago los va a describir como los creyentes en la diáspora. Ellos fueron segregados, desparramados en el mundo conocido porque un día decidieron seguir a Cristo y empezaron a recibir las consecuencias de esa decisión de seguir y entregar sus vidas por Cristo. Ahora, algo que ocurrió fue que Santiago, que es el obispo de la iglesia de Jerusalén, es el pastor de la iglesia de Jerusalén, él empieza a ver que todas estas personas que estaban bajo su cuidado pastoral están enfrentando múltiple cantidad de tentaciones. Y entonces uno podría pensar, bueno, si este pastor está cuidando de una congregación que ahora está en la diáspora, ahora ha sido segregada, ¿cierto?, que ha sido perseguida, entonces seguramente lo que él va a hacer es escribir una carta que traiga consolación, que traiga aliento, ¿cierto?, que traiga ánimo, que traiga perspectiva eterna. Pero sorpresivamente Santiago va a hacer algo totalmente distinto. Estos creyentes que están perdiendo sus posesiones, que están perdiendo sus casas, que están perdiendo su paz, que sus familias están separadas por causa de la persecución, que tienen la amenaza inminente,
ahora van a recibir una carta que su temática es la siguiente. En medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, ¿cómo luce un creyente verdadero? Toda la carta de Santiago está escrita a personas que están bajo la prensa de la prueba, bajo la presión de la tribulación, y ahora este pastor les va a decir, esto es lo que tienen que hacer si su fe es verdadera. Santiago le va a decir a estas personas, no importa que hayas perdido tu casa, que tu familia esté siendo perseguida, que estés siendo amenazado, lo que verdaderamente importa ahora es que en medio de esta tribulación tu fe pueda tener las características de lo que te voy a mencionar ahora. Ahora, claro, Santiago está haciendo esta labor de, a estas personas que están bajo tribulación, les está diciendo cómo luce una fe verdadera. En el capítulo 1, por ejemplo, él va a decir, cuando se encuentren en diversas pruebas, tienen que ser bienaventurados, porque la prueba de vuestra fe trae paciencia, y la paciencia aquí tiene que tener una medida completa. Tiene que tener una medida completa. Entonces, Santiago piensa y afirma, y el Espíritu Santo, obviamente, que está detrás de la inspiración divina, dice una fe verdadera frente a la prensa de la prueba, responde abrazando la prueba. Entonces empieza Santiago ahí a hablar acerca de la prueba, una fe verdadera, bajo la prueba, abraza la prueba. El versículo 12, ¿cierto?, del capítulo 1, muestra y delinea cómo responde bajo la prueba ante la puerta de la tentación. Con la prueba siempre viene la tentación. Prueba sin tentación no es prueba. Hay tentación. Un creyente bajo la prueba va a tener la tentación de responder pecaminosamente. Entonces, Santiago va a decir cómo un creyente abraza la prueba, pero también cómo un creyente responde a la tentación en medio de la prueba. En el versículo 19 del capítulo 1 va a mostrar cómo un creyente bajo presión responde frente a la enseñanza de las Escrituras. No solamente es un oidor, no es una persona que considera su rostro frente a un espejo y después se olvida, sino que además es un hacedor de la palabra. Si vos escuchaste la palabra y tu fe es verdadera, vas a ser un hacedor de la palabra, ¿cierto? Una persona salva verdaderamente no está evaluando cuántas cosas terrenales o materiales tiene un creyente para estimarlo o valorarlo, ¿no? Una fe verdadera es imparcial, abraza a cualquier tipo de persona. En el versículo 14 del capítulo 2, Santiago va a explicar de una manera muy clara que una fe verdadera que está siendo probada va a estar cargada de obras. Una fe verdadera siempre está cargada de obras, siempre está acompañada de obras. Cuando vos seguís en el versículo 3, en el capítulo 3, vas a ver cómo es la reacción o cómo es la capacidad que una fe verdadera en un creyente actúa para poder dominar la lengua, la boca, las palabras. El incrédulo no puede dominar su boca, no puede controlar su lengua. El creyente verdadero, una persona que tiene fe verdadera, sí puede dominar su lengua. Pero cuando llegamos al capítulo 3, versículo 13, ahora Santiago, dale con Pablo, ahora Santiago va a hablar de que una fe verdadera bajo la prueba va a enfrentar problemas relacionales. Y claro, vos lo entendés, ¿no? Trata de ponerte un segundo en el lugar de estos creyentes. ¿Cómo estarías vos si de repente un día escuchás un mensaje y decís, voy a decidir creer en este mensaje? Y por creer en ese mensaje vas a tu trabajo y ya no tenés trabajo. Por creer en ese mensaje vas a tu casa y ya no tenés casa. Por creer en ese mensaje estás buscando a tu familia y no tenés ni idea dónde está tu familia. Hay mucha presión. Y de repente, por creer en ese mensaje, ahora tu vida está en peligro y tenés que salir corriendo. Es mucha presión. Y entonces vos llegás a otra ciudad, ¿cierto? Y te estás encontrando con otras personas que están en esta misma situación. Y la presión de la prueba está ahí, ¿cierto? Agobiándote. Y entonces vos estás pensando, ¿dónde estará mi esposa? ¿Dónde estará mi señora? No hay WhatsApp, no hay teléfono, no hay internet, no hay GPS, no hay nada de eso. No tengo ni idea dónde pudieron haber escapado ellos. Y vos estás ahí angustiado y de repente estás en la casa de un hermano y te dice, hermano, ya es el tercer día que te quedas en mi casa, pero tenés que lavar los platos, ayudarnos con las responsabilidades de la casa.
Y claro, estos creyentes bajo presión estaban empezando a tener cada vez mayor y mayor presión. En el capítulo 5 va a hablar de que habían personas que se estaban aprovechando de ellos. Habían problemas relacionales entre los creyentes. Y Santiago sabe que las personas que conforman su iglesia, las personas que él está pastoreando, están bajo esta dinámica de presión. Ahora, pensá esto. Santiago sabe que estas personas tienen problemas relacionales, que están bajo este contexto, y les va a decir, así reacciona un creyente verdadero cuando tiene problemas relacionales, a pesar de toda la presión que pueda llegar a ejercer una situación sobre él. El contexto de este pasaje hace que el capítulo 4 se vea con una dimensión totalmente distinta. El contexto de este pasaje nos hace ver que esto no son cualquier tipo de conflictos relacionales. Son creyentes que están bajo la prensa de la tribulación, que están bajo la prensa de la prueba, que tienen pruebas realmente significativas y que además de eso están teniendo problemas relacionales. ¿Qué debería hacer un creyente cuando tiene problemas relacionales y además de eso está bajo la prensa de la prueba? Bueno, y Santiago va a tratar el tema de los conflictos relacionales, y el capítulo 4 va a mostrarte cómo resolver o cómo una fe verdadera resuelve los conflictos relacionales. ¿Cómo se resuelven? Y vamos a ver una serie de indicadores que son muy importantes, y Santiago se va a encargar de que si estos creyentes son verdaderos, si estas personas que han salido de la iglesia son verdaderos creyentes, ellos van a entender que la dinámica del perdón y la reconciliación es sumamente necesaria. Primer concepto, ¿están listos? ¿Cómo saber si yo he experimentado una verdadera resolución de conflicto con otro creyente? A la luz del contexto de este pasaje. En primer lugar, reconociendo la procedencia. Fíjate lo que dice el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Si vos estás teniendo un conflicto relacional con tu esposa, si vos estás teniendo un conflicto relacional con tu esposo, ¿cierto? Y tu reacción ha sido una reacción donde la relación se ha quebrado, donde el vínculo se ha quebrado, donde la paz se ha quebrado, lo primero que tenés que entender es que para que la resolución de conflictos se dé en la expectativa que Dios tiene, no en tu expectativa. Porque, como te dije, quizás tu expectativa de una resolución de conflicto es volver a ver una película con mi esposo en el sofá, ¿cierto? O poder abrazarlo y decir, bueno, está todo bien. No te estoy diciendo de eso, te estoy diciendo cómo Dios lo ve y qué es lo que Dios espera. El primer elemento que tiene que ocurrir en la resolución de un conflicto es que las partes que están inmersas en el conflicto entiendan la procedencia del conflicto. Uno de los problemas más grandes que hay para la resolución de un conflicto es una mentira tendenciosa y viciada que hay adentro nuestro, que nos hace creer que la razón del conflicto son todos elementos externos menos yo. ¿Tuviste un problema con tu esposa? ¿Tuviste un problema con tu esposo? Seguramente lo primero que pensaste es, tuve este conflicto con mi esposo porque mi esposo hizo determinada acción, o tuvo determinada actitud, o implementó determinada palabra que él sabía que no debería usar, y por eso yo estoy enojado con él. Por eso ahora yo estoy dejando que mis emociones negativas hacia él se desencadenen, ¿cierto? Y mi relación con él se condicione. Vamos a hacer un ejercicio acá, de total honestidad. No sé cómo les fue en rendición de cuenta, pero una vez hice este ejercicio y no hay solteros para que se asusten, así que pueden ser totalmente honestos. ¿Quién de ustedes ha tenido... a ver cómo formuló la pregunta. ¿Quién fue? A ver, mira qué buena expectativa que tengo. ¿Quién de ustedes no ha tenido un problema con su esposo o esposa en el último mes? ¿Quién de ustedes no ha tenido un problema con su esposo o su esposa en el último mes? Sí, levanta la mano que soy el pastor. No.
¿Quién de ustedes no ha tenido, escuchen bien esto, no ha tenido un conflicto con su esposa o su esposo en la última semana? ¿En los últimos 4 días? ¿En los últimos 3 días? 2 días. ¿Quién no ha tenido un conflicto hoy con su esposa? Bien, ahí es. Hoy. Puede ser que te pongas al día. Una discusión, un conflicto, una discrepancia, un desacuerdo. ¿Se dieron cuenta? O sea que, escuchen esto, o sea que lo que ustedes van a escuchar a continuación es algo que se necesita con urgencia. Me acuerdo que cuando hicimos este ejercicio en una reunión de rendición de cuentas en San Justo, uno de los hombres solteros de nuestro grupo salió pálido. Me dice, Felipe, estoy sorprendido de la frecuencia con la que los matrimonios tienen conflictos, me dice. Y bueno, ahora está casado, me imagino que ya debe estar sabiendo de qué se trata. ¿Sabes una cosa? Esta doctrina que vas a aprender en esta noche es sumamente necesaria porque esto es algo que pasa regularmente en nosotros. Y quiero decirte una cosa, si esto no está pasando en tu dinámica familiar, quiere decir que cotidianamente estás deshonrando al Señor al no someter tus conflictos a este proceso de reconciliación. Entonces, en primer lugar, tienes que entender la procedencia de tu problema. Ahora, déjame ponerlo en términos de pregunta. Pensá en el último conflicto o en los últimos conflictos que has tenido a lo largo del último mes, ¿sí? Y esto no quiero que rindan cuentas ahora, pero quiero que lo anotes y que medites en esto. ¿Podrías decir que en el último mes hubo por lo menos algún momento en un conflicto relacional con tu esposa, tu esposa o cualquier otro creyente donde reconociste que la culpabilidad de ese conflicto nació o las reacciones pecaminosas a raíz de ese conflicto que vos tuviste son enteramente tu responsabilidad y nacieron de tu corazón? ¿Sabes una cosa? Santiago arranca con una pregunta retórica este párrafo. ¿Por qué arranca con una pregunta retórica? ¿Por qué arranca con una pregunta retórica? En el Nuevo Testamento, siempre que ves una pregunta retórica, una de las cosas que necesitamos recordar es que las preguntas retóricas siempre funcionan como un sistema de reflexión. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿No es de vuestras pasiones internas? Tenés que recordar que no puede haber un proceso de reconciliación real si no estás asumiendo tu culpabilidad en el conflicto relacional. ¿Qué fue lo que vos hiciste mal? Porque decir lo que mi cónyuge hizo o lo que el otro hermano hizo en contra mío, ¿cierto? Es muy fácil decir, no, yo tuve tal reacción, yo tuve tal respuesta porque vos hiciste determinada acción. Determinada acción. Pero mi pregunta es, en el último mes, ¿ha habido algún momento donde vos has reconocido que los factores que contribuyeron a ese conflicto relacional vienen de tu propio corazón? Quiero hacer lo que Santiago está tratando de hacer acá y que, bueno, mayor aún, el Espíritu Santo quiere que hagamos, reflexionar. ¿O es el patrón de mi vida justificar mi accionar, mi enojo, mi ira, mis reacciones pecaminosas por lo que el otro está haciendo? ¿Cuál es el patrón que te distingue? Si el patrón que te distingue es culpabilizar a otra persona y justificar tu accionar pecaminoso bajo el fundamento del accionar de la otra persona, quiero decirte una cosa, estás deshonrando al Señor. Si nunca has experimentado una resolución de un conflicto donde hay un entendimiento real
acerca de que uno de los grandes componentes en el conflicto relacional fueron tus propias pasiones, fueron tus propios deseos, nació de tu propio corazón, quiero decirte que no vas a experimentar realmente una resolución de conflictos en los términos de la expectativa de Dios. Y esto es algo sumamente importante. Esto es algo sumamente delicado. Y quiero decirte una cosa, esto es algo sumamente cotidiano. Porque quiero traerte de nuevo el contexto de este pasaje. Ayúdenme un poquito, hay un poquito de ruido con los chiquillos. ¿Sí? ¿Me ayudan con los chiquitos, porfa? Es importante entender esto. Es importante entender esto. Es importante recordar de que Santiago está tratando de demostrar acá cómo actúa una fe verdadera frente a un conflicto relacional. Y lo primero que una persona que tiene una fe verdadera va a hacer es reflexionar en cuanto al origen de su problema. ¿Cuáles fueron los componentes pecaminosos que nacieron de mi propio corazón que contribuyeron al problema relacional? ¿Esto está siendo parte de tu vida? Entonces tenés que reconocer, ¿cierto?, la procedencia. Fíjate que acá Santiago tiene una única respuesta en mente. Mira, dice, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Sabes? Una de las cosas que está Santiago reconociendo acá es que esto es un combate. Me encanta la palabra que está utilizando Santiago acá, porque la palabra para combate se refiere literalmente a un conflicto armado. La palabra polemos en griego es un conflicto armado. Es un conflicto que tiene la intención de herir a otra persona. Claro, cuando esta palabra se utilizaba en el antiguo mundo, lo que se hacía era equipar a una persona con herramientas de guerra para que cuando salga al campo de la guerra, ¿cierto?, pudiera herir a otra persona, ¿sí? Esta es la palabra que está utilizando acá, combaten, ¿cierto? Hieren, tienen la intención de herir en vuestros miembros. Una de las cosas que necesitamos reconocer para la resolución de un conflicto es siempre partir de esto. Y esta es una pregunta que siempre te va a ayudar para ir hacia una resolución de un conflicto verdadero. ¿Qué fue lo que hice yo mal? ¿Qué fue lo que hice yo mal? Una de las cosas que hacen que una familia o que un matrimonio vivan viciados en conflictos relacionales y no puedan salir de los conflictos relacionales es que abrazan la mentira de que hasta que el otro no confiese o no doblegue su orgullo, yo no estoy dispuesto a confesar. Cuando en realidad una fe verdadera actúa reconociendo su propia culpabilidad, sus propios componentes personales frente a esto. Entonces, quiero dejarte algunas preguntas para que trabajes ahí en tu matrimonio, ¿cierto? ¿Podrías decir que en el último tiempo has visto, o en la vida de tu cónyuge, has visto una asimilación por su propia culpabilidad en los conflictos que surgen en el matrimonio? ¿O suele ser una persona que justifica su accionar continuamente con las acciones de otros? Justifica sus accionares pecaminosas con las acciones de otros. ¿Te echa la culpa a vos de sus reacciones pecaminosas? ¿O está dispuesto a reconocer el origen de sus reacciones pecaminosas? Están sentados con sus esposos, ¿cierto? Porque es un taller de matrimonio. Sí. Sí.
¿sí? Ujú. Si hay una persona que no está pecando, no hay conflicto. Sí. No, no. O sea, pensá en el conflicto que Cristo, el ejemplo más claro es Cristo, ¿cierto? Cristo vino a conciliar, no a conflictuar lo que ya estaba conflictuado, vino a salvar lo que estaba perdido, ¿cierto? Y ahí vos puedes ver que Cristo no tenía un conflicto con su entorno, tenía una actitud de pacificador. Entonces, sí o sí el concepto bíblico de conflicto implica esto, porque acá esto es lo que está diciendo Santiago. ¿Cómo lo sé? Porque este pasaje está diciendo de dónde vienen los conflictos entre vosotros. No existe un conflicto unilateral. Si vos tenés un conflicto unilateral, lo que estás viendo es un loco de la guerra que está peleando con todo el mundo, pero bueno, tenés un conflicto. Pues yo lo puedo amar, yo puedo estar con él, ¿cierto? Puedo escucharlo. Pero si hay un conflicto, se requieren dos pecadores actuando. Sí. Claro, para que exista el concepto de conflicto bíblico se necesitan reacciones pecaminosas de los dos lados. Claro, sí. Sí, claro. Pero no hay un conflicto. Claro, pero depende de la reacción de tu esposo para que haya un conflicto. Si él reacciona bien, no hay un conflicto. Él está en paz con vos. El conflicto, no hay un conflicto relacional. Acá estamos hablando de un conflicto entre dos personas. Claro, se puede generar, el pecado lo puede generar. Si él la retiene la tentación, no hay conflicto. Claro, sí. Porque eso es lo que está presentando acá. O sea, acá hay una expresión gramatical entre vosotros, ¿cierto? No puede haber un conflicto unilateral, hay un conflicto entre personas, hay un problema relacional. Eso es lo que está presentando Santiago acá. Entonces, no sé específicamente o semánticamente cómo sería cuando una persona tiene un problema con otra persona, pero la otra persona no tiene un problema. Quizás no tendría un término ahora en mente para eso, pero sí el concepto de conflictos es dos personas reaccionando y accionando, generando un juicio en contra de eso, ¿cierto? Entonces, pero esta sería la pregunta que tendría que tratar ahora con mi esposo, ¿cierto? O con mi esposa. Podría decir que han habido instancias, ahí vamos, podría decir que hay instancias o estoy viendo indicios de que mi marido o mi esposa tiende a reconocer que la procedencia del conflicto nace de su propio corazón. Quiero decirte algo que te va a sonar un poquito fuerte, pero si vos nunca has hecho esto, quiero decirte que en términos de Santiago, él está diciendo que no es la característica de una fe verdadera. Si vos nunca has vivido una instancia donde vos has podido reconocer que el origen de tus reacciones en el conflicto con otra persona son tus propias pasiones, ese es el primer problema más significativo. O sea, no hay fe verdadera. Porque para resolver un conflicto tenés que reconocer tu parte pecaminosa, tu contribución pecaminosa en el conflicto. ¿De dónde nace? De vuestras pasiones, ¿cierto? Entonces, esta es una pregunta que no solamente nos va a ayudar a la resolución práctica, sino tiene que ver con algo muy importante en la identidad del creyente. El Señor Jesucristo fue muy categórico a la hora de decir que el creyente auténtico y genuino ejercita el perdón continuamente. Ahí en Mateo capítulo 18 está la parábola de los dos deudores para que entiendas de manera gráfica una persona que no está dispuesta a ir hacia el perdón y la reconciliación es una persona que no tiene las marcas de alguien que pertenece al reino de Dios. Entonces el primer elemento sería esto. La primera pregunta para hacer es, ¿cuándo fue la última vez que estuviste dispuesto a reconocer de que cuál fue tu contribución pecaminosa en el conflicto?
Segunda parte, vamos. Identifica los componentes. Mira, me encanta cómo avanza el versículo 2 y 3. Dice, codiciáis, matáis, ardéis de envidia, combatís, lucháis, pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué Santiago está haciendo todas estas descripciones? Porque Santiago no solamente quiere que vos en la resolución de un conflicto digas, ¿sabes qué? Yo actué mal. El origen de lo que yo estoy haciendo, de la forma en la que estoy reaccionando, viene de mi propio corazón. No solamente está diciendo eso. Una persona que quiere ir hacia la reconciliación o hacia la resolución de un conflicto, no solamente reconoce el origen, sino que también identifica los componentes. Identifica los componentes. ¿Por qué dije lo que dije? Soy una persona que tiene mucho orgullo como para dejarme ver débil frente a mi cónyuge. Soy una persona que se ama tanto a sí mismo, que es tan egoísta y que le preocupa tanto la imagen que percibe acerca de su propia justicia, que no estoy dispuesto a que nadie me corrija o a que nadie me haga señalar algo que está mal. Necesitas identificar los componentes. ¿Me dejan compartir un poquito del grupo de rendición de cuentas de hoy? Fue un poquito, hoy digamos, fue bastante frontal mi grupo. Hoy estábamos ahí compartiendo. Y entonces una de las cosas que ocurrió fue que en un momento estábamos compartiendo y entonces yo empecé a hacer preguntas. Bueno, ¿cómo creen que están siendo de tropiezo para que tu esposa pueda responder de una forma más sumisa a tu liderazgo? Entonces uno de los hombres dijo, bueno, yo cometo tal pecado. Ok. ¿Y cuándo lo cometes? ¿Cómo lo cometes? ¿De qué manera lo cometes? ¿Cómo la Biblia define este pecado? ¿Cierto? ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Cuáles son las dinámicas de tu corazón? Necesitamos aprender a identificar los componentes que surgieron en el conflicto. Entonces Santiago no solamente está diciéndote reconoce el origen, sino también identifica los componentes. Veamos algunos de esos componentes. Fíjate lo que dice, codiciáis, ¿cierto? Acá Santiago está diciendo, cuando hay un conflicto relacional entre una persona u otra, una de las cosas que operan en el conflicto es la codicia. Vos decís, no, pero yo no estoy esperando que mi marido me compre la última cartera de Sarkany, ¿cierto? Y por eso me peleé con él. Me estoy peleando con él porque no estoy de acuerdo en que le dé permiso a mi hijo de ver televisión en este momento. Yo dije que no, él dijo que sí, ¿cierto? Y no estamos de acuerdo. Entonces no es una cuestión de codicia. Siempre hay codicia en un conflicto. Hay algo que vos estás deseando que ocurra, ¿cierto? Mi voz prime más, mi criterio prime más. Se reconozca mejor mi sabiduría o mi capacidad o mi facultad de poder actuar frente a determinada situación. Hay algo que yo estoy buscando. ¿Cuáles son los componentes por los cuales estaría dispuesto a morder al otro hermano, a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo, en medio de un conflicto? Hay codicia, hay algo que yo estoy deseando. Hay un punto que yo quiero defender, hay una imagen que quiero proteger. Hay algo que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que quería lograr en este conflicto? Eso es una pregunta muy útil para poder identificar componentes en un conflicto relacional. ¿Qué estoy buscando en este conflicto? ¿Qué es lo que estoy deseando? ¿Estoy deseando de que él se dé cuenta lo malo que es? ¿Estoy deseando que ella se dé cuenta la falta de criterio que tengo? ¿Y por qué quiero que mi esposa se dé cuenta de que tiene falta de criterio en esta situación? Quizás puede ser, si cavas un poco más, una necesidad de resaltar tu propia justicia o tus propias capacidades. Tu sentido de aprobación está siendo puesto en juego. Tu identidad como líder en el hogar está siendo puesta en juego. Tu capacidad o tu efectividad como mamá está siendo puesta en juego. ¿Qué es lo que estoy tratando de defender en este conflicto? Necesito identificar los componentes. Otro componente más, matáis y ardéis de envidia. Matáis, ¿cierto? A ver, el Señor Jesucristo dijo esto, ¿no?
de cierto os digo que, de cierto habéis escuchado, cierto que no matarás, cierto, pero cualquiera que tiene un conflicto, que aborrece a su hermano, ya lo ha matado en el corazón. ¿De qué manera estoy cometiendo? ¿Estoy dispuesto a llamarme homicida en medio de este conflicto relacional? No quiero ver a mi esposo. No lo quiero. Andate de casa, no te quiero ver ahora. Déjame sola. Déjame solo. Me voy. Salgo a correr. Me voy a tomar un café. Me encierro a ver una película. Voy a ver una serie de televisión. No me hables. ¿Estás dispuesto a llamarte homicida? Porque eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. No quiero ver a esta persona. ¿Estás dispuesto a señalar los componentes que forman parte del conflicto desde la perspectiva de Dios? Es homicidio. Matáis. Claro, Santiago no fue un discípulo del Señor Jesucristo, fue un opositor del Señor Jesucristo, pero seguramente la instrucción del Señor Jesucristo un día le llegó. Aborrecer a un hermano, no importa cuánta cantidad de tiempo lo aborrezcas, porque puede ser que ese aborrecimiento duró media hora, un día, una semana, un mes, no importa cuánto, porque no te dice cuánto tenés que aborrecerlo para que se categorice como homicidio. Cristo dijo, si lo aborreces, aunque sea un minuto, eso es homicidio delante del Señor. Es homicidio. Ya lo has matado en tu corazón. Matáis. Ahí aparece el concepto de envidia de nuevo, ¿cierto? Y tiene que ver con la codicia, ¿cierto? Hay algo que se está poniendo en juego. Esta persona se está poniendo como un juez entre mi conflicto y yo, ¿cierto? Entre mi interés y yo, ¿cierto? ¿Por qué no quiero ceder? ¿Por qué no quiero ceder? ¿Cuál es el agente motivador en este conflicto? No, yo sé que si yo doy mi brazo a torcer, mi marido se va a salir con la suya, mi esposa se va a salir con la suya. ¿Sabes una cosa? En un conflicto relacional tenés que ser consciente de algo. En un conflicto relacional se abre un grifo en una fuente cada vez con mayor y mayor fuerza y es una fuente de mentiras, mentiras, hasta un punto tal de que una persona pierde la facultad de distinguir lo que es real de lo que es mentira. En un conflicto relacional, una persona no tiene generalmente la sobriedad y la claridad y el criterio para poder distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Mira, la falacia de la mentira espiritual. Pedís. Acá hay otro componente, ¿no? Pedís. Señor, cambia a mi marido, es tan pecador, es tan orgulloso. Se enseñorea de mí, es tan tirano, es el peor mal de nuestra familia. Cámbialo. Evalúa tus oraciones. Evalúa lo que estás pidiendo. Quiero que mi marido cambie, que mi esposa cambie para que ella pueda traer un beneficio egoísta, pueda traer más paz, no me implique tanto trabajo, no me implique tanto esfuerzo pastoral, no me implique tanto tiempo de escuchar. Pedís y solemos pedir, ¿cierto? ¿Y por qué no recibimos? ¿Por qué no veo el actuar de Dios ahí? ¿Sabes? Es interesante porque Dios está dispuesto a escuchar las oraciones de una persona y es más, está dispuesto a actuar soberanamente en su designio en respuesta a la oración de sus santos. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que para que eso ocurra, tenemos que aprender a pedir las cosas que Dios quiere que pidamos. Entonces, si yo estoy pidiendo y estoy viendo a mi marido que él peca de alguna manera, o mi esposa está pecando de alguna forma, o mi hermano está pecando de alguna forma, y estoy pidiendo algo simplemente para satisfacer una expectativa egoísta, tenés que entender de que Dios no lo va a escuchar. Dios no es un padre que está dispuesto a ser concesivo con tus caprichos pecaminosos. No está dispuesto. Él es un Dios santo y está dispuesto a hacer concesiones santas. Entonces, si vos vas a pedir, si vos vas a clamar, ¿cierto?, por la vida de la persona que está en conflicto con vos, seguramente lo que vos tenés que entender es que lo que tenés que pedir es precisamente lo que Dios espera que vos pidas acerca de Él. Y una de las cosas que vos tenés que ser sincero es evaluar qué es lo que le estás pidiendo a Dios, si es que le estás pidiendo a Dios algo en este conflicto relacional. Señor, que excomulguen a ese hermano de la iglesia para que no lo vean más.
¿Qué estás pidiendo? Que se exponga la falacia de mi marido, de mi esposa. ¿Qué estás pidiendo? Que mi marido de una vez por todas madure, ¿cierto? ¿Qué estás pidiendo? Tenés que evaluar qué es lo que estás pidiendo. Entonces Santiago te va a decir, no solamente reconoce el origen de los conflictos relacionales, sino también identifica los componentes. Matás, ardéis de envidia, codiciáis. ¿Cuáles son los elementos que están formando parte de este conflicto que vos estás teniendo con tu cónyuge o con otra persona? ¿Cuáles son los componentes? ¿Es el egoísmo? ¿Es la envidia? ¿Es la codicia? ¿Es la amenaza? ¿Estás perdiendo tu seguridad de alguna manera? ¿Hay un conflicto de identidad? ¿Qué está pasando en medio de este conflicto? Tercer componente necesario para la resolución del conflicto. Llama al pecado de manera adecuada. Esto lo hemos hablado miles de veces. Llama al pecado de una manera adecuada. Si vos estás entendiendo que el origen del conflicto está dentro, si además de eso vos estás reconociendo los componentes, identificando los componentes que están jugando en parte en el conflicto, entonces ya estás, diríamos, a punto caramelo para hacer algo que es muy necesario para la transformación, que es muy necesario para la resolución de un conflicto. Y esto es algo muy importante, confesión, llamar al pecado como Dios lo llama, ¿cierto? Muchos de ustedes en la consejería están, ¿cierto?, ahí luchando con el pecado, están luchando, ven comportamientos que no saben explicar y se están haciendo preguntas y están haciéndose un montón de cosas y están trabajando en el plan de batalla. ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase de consejería? Que el consejero y el aconsejado puedan ver el pecado desde la misma vereda. ¿Desde cuál vereda? Dios ve el pecado de una forma, lo llama de una forma. Y yo estoy dispuesto de dejar de justificar mi pecado, decir, es el otro, son mis circunstancias, son estas situaciones, es esto, para dejar de hacer eso, cruzar la calle, ponerte del otro lado de la vereda, ponerte al lado de Dios, que te enseña por medio de las Escrituras, soy yo el culpable. Y empezar a señalar junto con Dios tu propio pecado. Y llamarlo como Dios lo llama. Fíjate lo que dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora, hay algunas personas que tienen algún conflicto interpretativo porque pareciera que esto no tiene nada que ver con los conflictos relacionales. Santiago, ¿cierto?, arranca diciendo de dónde vienen los conflictos, de vuestras pasiones. Claramente el tema son los conflictos relacionales. Entonces, ¿qué tiene que ver la amistad con el mundo y la enemistad con Dios? Bueno, tenés que entender una cosa. Cuando Santiago está describiendo los problemas relacionales, él lo llama enemistad con Dios. Por la misma razón que Juan dice que un conflicto relacional es un problema de salvación. Una persona salva no puede vivir sin comunión con otros creyentes. No puede vivir de esa forma. Ahora, cuando una persona tiene un conflicto relacional, tiene que entender esto. No es un conflicto, ¿te acordás? No es un conflicto con la persona, es un conflicto con la verdad. No es un conflicto con la persona, es un conflicto con Dios. Cuando una persona no está dispuesto a reconocer el origen del problema, cuando una persona no está dispuesta a identificar los componentes, no se va a dar cuenta nunca de que esto es un problema relacional antes con la persona, es un problema relacional con Dios. Cuando yo estoy justificando mi conflicto, cuando yo estoy justificando mi problema, estoy siendo, en términos de Santiago, un alma adúltera, le llama esto. Porque yo estoy diciendo, por un lado, Dios, mi vida es tuya, tú eres el Señor de mi alma, pero no estoy dispuesto a resolver este problema con esta persona. ¿Qué es un interés de Dios? Las Escrituras lo llaman adulterio espiritual. Decirle a Dios un compromiso, decir te amo, pero no estar dispuesto a amar la gente por la cual Cristo murió y derramó su sangre. Es incongruente. Lo hemos estudiado también en Hechos capítulo 9, ¿te acordás?
Esto es una realidad teológica interesante, muy profunda. ¿Te acordás qué estaba pasando cuando Pablo estaba yendo de camino a Damasco con las cartas que le habían dado tanto los romanos como los líderes judíos para apresar y matar a los cristianos? ¿Quién se le apareció en el camino? El mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Pablo? Se tiró en la tierra y hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién eres? ¿Y qué respondió el Señor Jesucristo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, pará, porque no estoy entendiendo. ¿Se acuerdan de ese capítulo, no? ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús? ¿O Pablo estaba persiguiendo a los creyentes? A los creyentes. A los creyentes. Perseguir a los creyentes, tener un conflicto con creyentes, es igual a tener un conflicto con Cristo. Entonces decir, no, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero no estoy dispuesto a reconciliarme con este pecador que me hizo tal cosa, es adulterio. Es como prometerle fidelidad a alguien en el altar y después hacer algo completamente contrario. Es adulterio. No puedes hacerlo. Entonces, una de las cosas que necesitamos experimentar en la resolución de conflictos es poder llamar al pecado como Dios lo ve, no como a mí se me antoja llamarlo. Perdón porque te ofendí. No, tenés que decir, perdón porque puse en compromiso mi relación con Cristo. Perdón porque me amé más a mí antes de amar a Cristo. Porque esto, ¿te acordás el hijo pródigo? Él lo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Toda buena confesión, toda confesión auténtica, pone esta verdad teológica por delante. Yo tengo un conflicto relacional con Dios, por eso necesito resolver mi conflicto con mi hermano. Necesito estar bien con mi esposa, necesito estar bien con mi esposo. Y necesito ponerme del lado de la vereda que me tengo que poner. Tengo que llamar al pecado de la forma en la que Dios lo dice. Alma adúltera, enemistad con Dios. Perdón porque en el afán de querer defenderme, permití un conflicto contigo que ahora me pone en jaque en mi relación con Dios. Hace un tiempito atrás estábamos desarrollando un estudio con los hombres que se llama, en la reunión de rendición de cuentas, que se llama lo que Dios demanda de nosotros como esposos. Y una de las cosas que estábamos estudiando es Dios demanda sujeción. Nosotros como esposos nos sometemos a nuestras esposas. Eso es lo que enseña 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. La sujeción no solamente pasa de la mujer hacia el hombre, sino también del hombre hacia la mujer, en una dinámica distinta, pero es sujeción. Cuando un hombre no tiene esa dinámica de sujeción, es tan fuerte eso que el Señor Jesucristo dice, no voy a escuchar tus oraciones. Dios dice, no voy a escuchar tus oraciones. Dice, vivan de esta manera para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, cuando yo vivo en una dinámica conflictiva en el matrimonio, tengo que entender una cosa. Lo que estoy poniendo en riesgo, lo que estoy apostando, lo que estoy perdiendo, es mi comunión con Dios. Y esto es algo que vos tenés que saber. Cuando vos tenés un conflicto relacional con tu marido, cuando vos tenés un conflicto relacional con tu esposa y no vas prontamente hacia la resolución de un conflicto, lo que estás poniendo en juego es tu relación con Dios. No podés decir que amás a Dios si no puedes perdonar a tu esposo, a tu cónyuge o a un hermano. No, es imposible. Esto es adulterio espiritual. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Es enemistad con Dios. Vivir en un patrón de conflictos, vivir en las guerras, vivir en los pleitos del versículo 1, es enemistad con Dios. Una fe verdadera nunca va a permanecer, nunca va a perdurar en el plano de la falta de la reconciliación y la falta de la resolución de los conflictos. Entonces tenés que llamar al pecado de manera adecuada. Esto es una guerra que tenemos que librar con mucho cuidado. Ustedes vieron que en nuestro tiempo estamos viviendo en una era psicológica donde toda la terminología está tratando de ser reemplazada y eso es una estrategia del enemigo. ¿Sabías vos eso? No, esto no es pereza, esto es procrastinación. Tu problema es que, Señor, perdóname porque no me amo a mí lo suficiente.
No llamemos a esto pecado. Esto no tiene que ser pecado. Estos son faltas, es un desliz. Es un desliz. No llamemos a esto pecado, esto es un error, ¿cierto? ¿Sabes una cosa? No llamar las cosas como Dios las llama nunca te va a permitir ir hacia el plano de la confesión. El concepto bíblico de confesión lo hemos dicho millones de veces en este púlpito. Es homologar, es que tu mente se homologue con la de Dios y estés dispuesto a llamar tus faltas pecaminosas en la misma terminología y en el mismo plano que Dios lo dice. Entonces yo tengo un problema relacional, tengo que confesar adulterio espiritual, tengo que confesar enemistad en contra de Dios, tengo que ir al cuarto, tengo que encerrarme, estoy peleado con mi esposa, pero primero tengo que hablar con Dios y decir mi conflicto con mi esposa, mi conflicto con mi esposo, Señor, es enemistad contigo, es enemistad contigo. Mi relación con Dios está en juego. Siguiente componente. La resolución del conflicto, entonces, reconoce la procedencia, identifica los componentes, llama al pecado de manera adecuada. Siguiente, desarrolla la batalla en el plano del corazón. Desarrolla la batalla en el plano del corazón. ¿Sabes una cosa? Algo que a mí me llama mucho la atención es cuando las personas llegan a la consejería y te dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer y qué tengo que dejar de hacer para agradar a Dios? Entonces las personas piensan que la santificación es un checklist de cosas que uno aprueba, ¿cierto? Y unas cosas que deja de hacer. Esto no lo hago, esto no lo hago, esto no lo hago, esto no lo hago, esto lo hago. Y entonces si hago esto y dejo de hacer esto, es igual a una persona santa, ¿cierto? José aplaudió. No funciona así. No, eso es legalismo y eso es condenado por las Escrituras. Una de las cosas que nos enseña el libro de los Hebreos es que el discernimiento, la madurez espiritual está vinculada al discernimiento. Tengo que aprender a identificar los patrones, tengo que aprender a identificar los componentes, tengo que reconocer la procedencia. Pero mira lo que dice el versículo 5, mira lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, hay una tensión en este pasaje, no me quiero centrar en la tensión, creo que gramaticalmente este pasaje puede dar dos tipos de interpretaciones posibles, significa una, pero gramaticalmente podría verse desde dos perspectivas. Puede ser que Santiago se esté refiriendo a que el Espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros celosamente se refiere al Espíritu Santo, y por eso en tu Reina Valera aparece con la letra mayúscula, ¿cierto? La palabra Espíritu, hablando de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, pero tenés que recordar que la palabra neuma, ¿cierto? No siempre se refiere al Espíritu Santo, ¿cierto? Generalmente cuando viene la palabra neuma y se refiere a la persona, la tercera persona de la Trinidad, generalmente viene con un adjetivo más, ¿cierto? Entonces, y acá la palabra aparece sola como neuma, ¿cierto? Como espíritu, el espíritu que la ha hecho morar. Entonces, una de las cosas que otros argumentan, y es la postura a la que yo me inclino más por el contexto del pasaje, es el hecho de que lo que acá Santiago está diciendo es el espíritu en el sentido de la parte inmaterial del hombre. Dios le ha dado una parte inmaterial, esa parte inmaterial está contaminada con el pecado, y esta persona interna que está contaminada con el pecado está deseando, está queriendo arrastrar en una lucha interna. El contexto inmediato te deja ver que esta es la palabra que mejor configura, ¿cierto? Además, esta palabra anhela celosamente, esa configuración, ¿cierto? Refiere a un conflicto interno profundo. Entonces, quiero que entiendas una cosa, estoy plenamente convencido de que cuando el creyente está yendo hacia una resolución de un conflicto, tiene que entender que el conflicto no se resuelve con componentes externos. No se resuelve con componentes externos, se resuelve con una introspección del corazón. Es interesante porque este tema de la introspección del corazón es una disciplina que las Escrituras alientan continuamente. Si vos, por ejemplo, vas hacia 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, si no estoy mal, Pablo ha venido acompañando a la iglesia de Corinto en múltiples pecados, ¿cierto?
los problemas divisivos, los problemas de inmoralidad en la primera carta, ¿cierto? Está hablando de los conflictos no resueltos en los tribunales, está hablando acerca del libertinaje, el mal uso del cuerpo, está hablando acerca del celibato, está hablando de tantos problemas, los problemas de conciencia, los abusos en la cena del Señor, la falta de amor, la mala implementación de los dones, los problemas doctrinales, la doctrina de la resurrección, tantas cosas. Y después Pablo va a avanzar hacia la segunda carta y va a tener que defender su apostolado y está siendo acusado y hay tantas cosas pasando que Pablo en el último capítulo de 2 de Corintios, en el capítulo 13, él va a hacer algo que es muy importante. Examínense. Pruébense a sí mismos si están en la fe. ¿Sabes una cosa? La introspección es una disciplina espiritual que tenemos que aprender a ejercitarnos. Yo no puedo decir que he experimentado bíblicamente la resolución de un conflicto si no estoy batallando en el campo más interno de mi corazón. Esto es algo que no se aprende simplemente con una lista de tareas rutinarias, ¿cierto? Voy a cambiar mis hábitos. Para cambiar un hábito tengo que practicarlo 6 semanas y se va a convertir en un hábito. Entonces, cuando mi esposo me diga algo que no me gusta, entonces yo voy a ir al cuarto, me voy a encerrar, le voy a dar 3 piñas a la pared y voy a salir y voy a lo voy a hacer cada vez que él diga algo que no me gusta, ¿cierto? Entonces así voy a cambiar mi práctica pecaminosa. Número 1, te vas a quedar sin almohada. Número 2, no va a servir para nada, ¿cierto? No cambia la persona de esta forma. Cambia en el plano del corazón. Necesitas cambiar en el plano del corazón. Hay un anhelo, hay un celo interno, hay un conflicto interno. Y es ahí donde vos tenés que aprender a ejercitarte, donde luchar, donde batallar, ¿cierto? No puede tu consejero venir y decirte, tenés que dar el paso 1, 2 y 3 para tener un matrimonio feliz. No se trata de eso. Sí. Yo creo que es interesante cómo se retroalimenta la santificación, ¿cierto? Hay en Primera de Pedro capítulo 2, ¿cierto? Nos enseña que desechando la inmundicia y la malicia, ¿cierto? Deseamos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación, ¿cierto? Hay una disposición en el corazón y hay ciertos pasos que el creyente tiene que dar para que se empiece a despertar un hambre por un conocimiento más profundo de la verdad. Pero fíjate que el deseo siempre está condicionado a esto, ¿cierto? Desechando. No puede haber un amor, no puede haber un interés, no puede haber una preocupación, no puede haber una dedicación a la verdad si primero no estoy dando los pasos en disponerme hacia desechar todo lo que tiene que ver con la malicia, con los conflictos relacionales, ¿cierto? Entonces, es muy interesante cómo las Escrituras dicen cómo una cosa no pasa sin la otra. ¿Querés amar más la palabra? Tenés que luchar, tenés que disponer tu corazón en ir hacia el odio al pecado, ¿cierto? Y eso es algo que lo hemos tratado muchas veces también, ¿no? Claramente que todo ese ejercicio y toda esa dinámica que ocurre en el corazón se nutre de un montón de cosas, pero hoy no estamos hablando de medios de gracia. Hoy estamos describiendo cómo se ve un conflicto resuelto, ¿cierto? Y cómo debería serlo. Ahora, no sé si te respondí la pregunta, ¿sí? Más o menos. Ahora,
creo que vos estás diciendo, Felipe, pero estás poniendo mucha tarea en algo que voy a tener que vivir todos los días. Claro, te parece algo extraño, muy detallado, muy específico, ¿cierto? Pero claramente entre vos más te habitúes a esto, más natural va a ser. No vas a tener que estar repasando todas las veces Santiago capítulo 4 porque va a ser tu experiencia de vida, pero sí tienes que saber esto. Si estas marcas no forman parte de la resolución de un conflicto, no puedes decir que estás viviendo, ¿cierto?, la resolución de conflictos en el plano y en la expectativa que Dios tiene, ¿cierto? Entonces, hemos hablado, reconoce la procedencia, identifica los componentes, llama al pecado de manera adecuada, desarrolla la batalla en el plano del corazón. Mira esto tiene que ver con, José se me adelantó en un punto muy importante. Valora la humillación, ¿cierto? El arrepentimiento viene o no puede ser ejecutado, no puede ser experimentado si no hay humillación. Mira lo que dice la palabra de Dios acá. Versículo 6, pero Él da mayor gracia, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Bueno, y el versículo 10 habla de humillados delante del Señor. ¿Sabes una cosa? Déjame abrir de corazón con algo que el Señor tuvo que hacer en mi corazón para humillarme de una manera muy profunda. Hace un tiempo atrás tuve una instancia donde había una persona que estaba muy amargada conmigo. Ustedes la conocen y saben de a quién quizás me voy a referir con este caso, ¿cierto? Y esta persona en un momento estaba haciendo acusaciones muy fuertes en contra mío. Había un conflicto, ¿cierto? Y quiero decir que hay un conflicto porque en muchas de esas acusaciones mi corazón tenía una tensión pecaminosa también. Entonces, tuve que ser acompañado en este conflicto. ¿Se apagó? Dale. Bueno, mejor que esto no quede grabado. Y me acuerdo que una de las cosas que estaba siendo probado en ese momento era, número uno, mi amor hacia las personas que ministro, pero número dos, mi disposición a humillarme bajo la mano del Señor. Entonces estaba escuchando una y otra vez acusaciones constantes en contra de mi persona, mi práctica pastoral, mi práctica ministerial, la legitimidad de mi trabajo. Estaba haciendo... Y una de las cosas que el Señor usó una persona fue para traer esto. O sea, si esta persona está señalando algo y vos puedes ver que algo de lo que Él está señalando formó parte de tu vida, sería importante que lo reconozcas. Y en mi corazón había una tensión muy grande en ese momento porque mi mente me decía, no, vos tenés que defenderte, ¿cierto? Vos tenés que defender tu causa, vos tenés que defender el ministerio pastoral, ¿cierto? Tu ministerio pastoral, tu reputación como pastor es algo fundamental. Si dejas que te acusen de esta forma, entonces todo el fundamento de la autoridad que Dios me ha dado para ministrar a la iglesia se va a caer. Y hay una tensión grande en mi corazón ahora, ¿cierto? Pero por el otro lado estaba la palabra del Señor invitándome hacia la humillación. Entonces la humillación hizo que yo empezara a disponerme a escuchar lo que esta persona estaba diciendo. Y en algunas de las cosas que esta persona estaba diciendo yo me encontraba en falta. Y entonces decidí no actuar, sino escuchar lo que él estaba diciendo y reconocer aquellas cosas que esta persona estaba diciendo acerca de mí y que yo veía que yo había fallado. Una de las cosas que necesitamos entender es que la humillación no es un problema para el creyente. Muchas veces tratamos o creemos la mentira que el mejor camino para defender la verdad es nuestra defensa apasionada acerca de lo que creemos que es justo. Y muchas veces el Señor nos lleva en un conflicto relacional para que valoremos y estimemos la importancia de la humillación. Y eso es lo que está diciendo Santiago acá. Vos querés ser una persona que
resuelve el conflicto en el plano más profundo. ¿Quieres ser una persona que muestra su fe verdadera por medio de la resolución de conflictos? Tenés que estar dispuesto a humillarte. Porque sin humillación no hay arrepentimiento. Sin humillación no hay gracia. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Una persona que está dispuesta a defenderse todo el tiempo, que está dispuesta a mantener su justicia propia todo el tiempo, que está dispuesta a mantener su imagen todo el tiempo, que está todo el tiempo preocupada por verse bien para ante las situaciones, es una persona que, quiero decirte esto de una manera clara, Dios la resiste. Dios tiene un banco eterno de gracia que Él está dispuesto a dártelo todo. Él está dispuesto a dártelo todo, toda la gracia que vos necesites. Pero Él pide una sola condición: humíllate. Como Cristo se humilló, humíllate. Aprende a reconocer de que la procedencia es tu propio corazón. Aprende a identificar los componentes. Aprende a batallar en el plano de tu corazón. Aprende a llamar el pecado como Dios lo llama. No lo justifiques. No bajes la vara. No lo diluyas. Decilo como Dios te dice que lo digas. Y humíllate. ¿Estás dispuesto? Sí. Acá está. Toda la gracia. Y te digo, es hermoso cuando vos encontrás personas que están dispuestas a ponerse sobre la mesa y decir, esto es lo que soy, esto es lo que soy. Cuando vos encontrás esas personas que dicen, esto es lo que soy, no hay ningún problema, estos son mis problemas, estos son mis patrones, estos son los componentes que actúan en mi corazón, estos son los elementos que me llevan a deshonrar al Señor, soy un alma adúltera, estoy amándome a mí más que a Dios mismo, ¿cierto? Quiero arrepentirme de esto, estoy llorando porque mi relación con Dios está en conflicto. ¿Sabes qué ocurre? Viene la gracia y esas personas vos las ves germinar con fuerza. Y vos te das cuenta que tienen aroma a transformación. Porque se están arrepintiendo, porque el arrepentimiento real requiere humillación. El orgulloso, el soberbio se mantiene en el plano del conflicto todo el tiempo. Y entonces sin humillación no hay cambio, no hay cambio. No sé por qué nos cuesta tanto creer que la humillación es algo conveniente para nuestras almas. Cuando tenemos el ejemplo máximo de Cristo recibiendo toda la gloria, toda la autoridad, toda potestad le ha sido dada. ¿Por qué? Porque se humilló. Todo el gozo, esto es algo que me encanta. Él ve el fruto de su aflicción y que se siente satisfecho. ¿Sabes una cosa? Un creyente que se humilla es un creyente satisfecho. No sé por qué nos cuesta abrazar la humillación como una dinámica conveniente para nuestra alma. Nos cuesta. Y tenemos una pintura enorme frente a nuestros ojos, que es la pintura de Cristo, mostrando lo conveniente que es la humillación. Porque si Él no se hubiese humillado, vos no estarías acá. Así de conveniente es. Tienes que humillarte. No queda otra. Vos querés transformación, vos querés resolución, vos querés aprobación, vos querés tener agradar al Señor, mostrar tu fe verdadera por medio de la resolución de conflictos, no puedes saltar este paso. No lo puedes saltar. Santiago te está diciendo uno por uno los elementos, los componentes, las descripciones que tienen un conflicto resuelto. Cuando esto ocurre, mira, viene el último componente. Experimenta la transformación. Mira cómo cierra. Él os exaltará. Él os exaltará. ¿Sabes una cosa? Cuando una persona está dispuesta a humillarse, Dios se encarga de levantarla. Esto es una ecuación espiritual. El Hijo aprendió la obediencia hasta la muerte que hizo el Padre, lo exaltó hasta lo sumo. Vos querés una vida espiritual consistente, vos querés relaciones consistentes, vos querés un matrimonio consistente, sin humillación no lo vas a tener. Pero cuando vos te dispones en ir hacia la humillación, el Señor te toma, te levanta y te exalta, te transforma, te cambia, te renueva, hace aflorar tu identidad en Él, se evidencia tu salvación, tu fe auténtica y genuina. Eso es lo que ocurre. Y entonces ahí viene la reconciliación, la exaltación, el gozo. Entonces recién ahí podemos decir, el conflicto está resuelto. El conflicto está resuelto.
Ahora vuelvo a decirte lo que te dije en un principio. Quizás antes lo ignorabas, pero hoy ya lo sabes. Estos son los condimentos, estos son los componentes de una verdadera reconciliación, de una verdadera resolución de conflictos, ¿sí?